Dos puntos más para terminar la entrevista, que el tiempo está ya fuera. Pero el uno es el tema de los proyectos alternativos. Digamos, dentro de los discursos de los asambleístas, hablando, sí, que hay que ir hacia la energía alternativa y la energía solar, y la energía eólica, que sí, hay que ir hacia allá, pero no como una solución única, sino como una solución, como parte del proyecto del plan de electrificación. Es correcto. Ahora, la sugerencia que hacen los organismos multilaterales es que los países en el mundo tengan al menos una reserva de energía de 20% de lo que se denomina energías renovables no convencionales. Y creo que nosotros tenemos que transitar también en esa dirección, lo estamos haciendo, pero hay problemas, porque generamos una nueva ley para energías renovables no convencionales, pero ya tenemos 10 proyectos adjudicados desde el año pasado, ninguno de los cuales está en construcción en este momento por distintos motivos, porque hay que obtener licencias ambientales, hay que tener contrato de inversión, informe de sostenibilidad fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, y todo eso va consumiendo tiempo. Claro, y entonces, lo que decían era que lo que más hacía falta era este fideicomiso que garantice el pago, que entiendo que dentro de esta normativa ya se aprobó. Está dentro de los, con eso ya estaba dentro de los contratos el mecanismo de fideicomiso, pero eso ha tenido que ser reformado porque algunas distribuidoras, particularmente los sindicatos de la empresa eléctrica Quito y Centro Sur, presentaron demandas de inconstitucionalidad de los fideicomisos previstos en los contratos suscritos. Entonces, todo eso obligó a buscar una fórmula alternativa, que creo que usted lo ha escuchado, en el sentido de que se ha conseguido una línea de financiamiento del BID para que, si el fideicomiso no funciona y el Ministerio de Economía y Finanzas no paga, pues haya una tercera capa, como le denominan, con un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo que permita tener la garantía de pago por parte de los inversores en generación privada. Pero ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que estos 10 proyectos ya van a empezar a construirse o no? Debería, el más adelantado es Billonaco, que podría cerrarse en el curso de noviembre. Creo que sería una señal extraordinaria para que inmediatamente después vengan los otros que están rezagados siguiendo el mismo camino. Pero evidentemente hay inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un asociado, un corporativo español, que tiene 2 proyectos de 50 megavatios en Zamora Chinchipe, pero está desarrollando otros 3 proyectos, quiere desarrollarlos, y presentó la solicitud de la Dirección de Títulos Habilitantes del Ministerio de Energía y Minas hace 10 meses, y todavía no le dan respuesta. Y esos 3 proyectos nuevos, que son también de 50 megavatios, son para suministrar energía al proyecto minero de Cangrejo, en la provincia del Oro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienzan a producirse de fase. Como se demoran tanto en la aprobación correspondiente en el lado del ministerio, obviamente la fecha para tener eso operativo es 2027, porque es cuando tiene que iniciar la operación la industria minera, y desde luego, no habiendo coincidencia, resulta de que no van a tener cómo empezar porque no tienen energía. En esa misma línea, alguien, un experto, un asesor, un técnico que trabaja con varias empresas que están vendiendo energía solar, paneles solares en este momento en el Ecuador, me decía que la empresa eléctrica, las empresas eléctricas se demoran hasta 6 meses en aprobarles los proyectos. O sea, Roberto, ¿para quién trabajan? CELEC, CENE, las eléctricas. ¿Y qué pasa dentro del gobierno nacional, con el Ministerio de Energía? No son organizaciones e instituciones que dependen del Ministerio de Energía y del gobierno nacional, incluso en el nombramiento de sus gerentes y demás. Un tema que nosotros ya hemos hablado en distintos momentos con el gobierno es la necesidad de que haya una fuerza de tarea dentro de esta Secretaría de Estado, el Ministerio de Energía y Minas, para efectos de hacer un seguimiento a cada uno de estos proyectos, pero de manera permanente, porque finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que los concesionarios tienen que arreglárselas por sí solos en esa suerte de viacrucis que significa pasar del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Producción, al Ministerio de Energía y Finanzas, al propio Ministerio de Energía y Minas, para efectos de cumplir con todos los requisitos exigidos en cuanto a permisos, autorizaciones, etcétera, etcétera. Y desde luego eso consume demasiado tiempo y desanima también a los corporativos internacionales interesados en invertir y le pierden fe al país. Inclusive, pues yo conozco
muchos gerentes de proyectos, country manager en Ecuador, que tienen mucha dificultad de mantener el interés en sus corporativos afuera, porque se preguntan, bueno, ¿qué pasa en el Ecuador? Es un país disfuncional, todo toma tiempo, lo que en Perú toma 4 meses, en Colombia 6 meses, en Ecuador toma 1 año y medio. Entonces, con esa lógica, evidentemente, la imagen misma del país está muy comprometida en su perjuicio, porque sencillamente no estamos haciendo las cosas con el ritmo que deberíamos, claro, más aún con esta crisis energética. Pero por eso pregunto, ¿quién manda aquí? ¿Es el gobierno y el Ministerio de Energía? ¿O son las eléctricas y las instituciones, CENEL, SELEC y las eléctricas? Mira, ¿quién manda aquí? ¿Quién les pone en orden para que trabajen para los ecuatorianos y no para sus intereses y los de los importadores? Yo creo que parte del problema ha sido también de que en el sector de energía, hablemos petróleo y electricidad fundamentalmente, no hemos tenido suficiente continuidad en la gestión gubernamental, porque hemos tenido 4 ministros en 10 meses. Esa es la realidad. Y si bien pues, uno podría pensar de que las políticas de Estado se mantienen y continúan igual con sus ritmos, esto no sucede porque siempre que hay una transición hay cambios al interior del ministerio inevitablemente, viceministros, directores de área o de las agencias de regulación, siempre hay esa posibilidad. Entonces lo que se ha venido trabajando sencillamente pues de repente se interrumpe. Acaba de suceder con el tema de OCP. Que había una línea política determinada que avanzaba en la dirección de renegociar el contrato y de repente se produce una transición y como que esa visión política cambia y ahora ya se decidió que eso tiene que volver a manos del Estado y sacarse una licitación internacional que en este momento no sabemos cuánto tiempo va a tomar y sobre todo con la reserva que supone que Petroecuador está con demasiados problemas y no tiene presupuesto. Entonces, por decirte algo que es de interés, ya el SOTE, el otro oleoducto, cumplió su ciclo de vida útil. Entonces ahora hay que hacer una inversión para reemplazar tuberías y para reemplazar las bombas también, que son antiguas. Y Roberto, me haces acuerdo de algo. Nadie está hablando, y no recuerdo el nombre técnico, quizás tú me puedas ayudar ahí. La tubería que va bajo el mar, la que conecta al, no sé si es el SOTE o el OCP, con los barcos. Sí, correcto. Eso en cualquier momento produce un desastre natural, porque está totalmente obsoleto. Nadie le ha dado mantenimiento y como está bajo el mar, pues nadie lo ve, nadie Pero ese es un problema generalizado que hay en mucha de la infraestructura de Petroecuador, pensaría, porque eso se hace extensivo a la tanquería. Y el problema básicamente es que es una empresa sin autonomía económico-financiera. Depende del Ministerio de Economía y Finanzas y eso de modo propio para una empresa estatal de ese tamaño, de esa importancia, es una limitación muy significativa. Por último, Roberto, ya no alcanzamos a profundizar en este tema, pero ¿qué posibilidades ve usted de eliminar los subsidios? Porque eso decía este peruano, decía, también mientras tengan la energía subsidiada, ningún empresario internacional va a ir, porque ¿cuánto le van a pagar? O sea, no puede venderte energía subsidiada ni subsidiarte la energía para que tú se la distribuyas. Bueno, pero hay que advertir que de todas maneras, en cuanto a estos proyectos de energías renovables no convencionales, las tarifas están reguladas y para los contratos que se haría para nuevas unidades de generación termoeléctrica lo propio. Es decir, desde ese punto de vista hay una garantía de pago. Pero todo esto supone que el déficit existente en la gestión del sector eléctrico como consecuencia de lo que está sucediendo, incluido el alto consumo de diésel que hoy por hoy tiene el país, pues significa que ese déficit que está en 1.100 millones de dólares, de cara al próximo año eso va a ser mucho más grande, ¿no? Y naturalmente tenemos que apuntar hacia un modelo de costos reales. Eso no se va a conseguir de la noche a la mañana, pero hay que ir poco a poco trabajando en esa dirección, porque finalmente hemos logrado tener en este momento, para bien o para mal, una conciencia sobre el costo que supone no tener energía, que es mucho mayor. Por último, reitero una pregunta que ya le hice. Usted que está dentro de este comité, que está cerca del presidente, al lado del presidente en este momento. No estoy al lado del presidente. Al presidente, curiosamente, ni lo conozco. Soy amigo de los padres, pero el presidente por ahora no lo conozco. Pero en todo caso, sí, estamos cerca del gobierno nacional. Pero la pregunta es esta: ¿realmente va a cumplir la promesa de que para diciembre se va a resolver la crisis energética?
Ojalá que sea así, va a depender de que llueva y naturalmente de que se incorporen plantas termoeléctricas en un plazo tan perentorio, lo cual no es fácil. Yo creo que de modo propio se está experimentando y sería positivo, y nosotros lo vamos a requerir desde el comité, de que tengamos un cronograma de puesto en funcionamiento de estas distintas unidades y desde luego apelando a tener claridad, porque de repente nos dicen que se va a traer unidades en Hércules de Estados Unidos, pero no se precisa cuáles son las características de las plantas y desde luego se genera algo de incertidumbre alrededor de qué podemos esperar. Con eso me quedo. Gracias, Roberto, por estar esta mañana con nosotros. Carla.